Esta entrevista es parte de las actividades virtuales del Foro Statpediaco 2020 de INFEMET, una conversación global en la cual buscamos aprender formas de contribuir a la obra reconciliadora de Dios en medio de las realidades de nuestro mundo de hoy. Este año hemos invitado a académicos y líderes de campo de todo el mundo para compartir sus historias, experiencias e investigaciones sobre el tema la construcción de la paz y la transformación de conflictos desde una lente postcolonial y del cristianismo indígena. Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches de parte de la International Fellowship for Mission as Transformation, también conocida como INFEMET. Estamos felices que están escuchando. Yo soy Tori Greaves, aquí representando a INFEMET. Hola, saludo a todas, todos. Nano Gambi Mala, Dulemar Aviala Guinedi. Yo soy Jocabet, soy del pueblo Cunadule, panameña. Feliz de estar en este día con mis amigos, amigas, Benita, Ismael y Tori, para tener esta profunda entrevista. Entonces, bueno, soy parte del equipo de Memoria Indígena y me alegra poder compartir con ustedes. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar de dos personas muy importantes. Benita Simón Mendoza, que es del pueblo Maya Cachiquel, en el altiplano guatemalteco. Ella se dedica a temas de restauración ambiental y huertos urbanos, trabajando con adolescentes en su comunidad. También trabaja en la Fundación de Centro Esdras, en su proyecto de medio ambiente. Y también tenemos Ismael Conchacala Gil, que es de la Sierra Colombiana, del pueblo Wiwa, es traductor y educador para la lengua de Mana. Ambos son personas que participan en el proyecto de memoria indígena, buscando recuperar y contar las narrativas, las memorias de sus pueblos desde su perspectiva indígena cristiana. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Benita, como bien lo mencionó Tori. Soy de Guatemala, de un pueblo maya cachiquel. Y pues mi pueblo se llama San Juan Comalapa. Es un pueblo que realmente consideramos como una cuna de la cultura maya cachiquel. Estamos en la región del altiplano guatemalteco y además de que es un clima templadito, frío, también es un espacio en el que las artes de pintura, de poesía y de música autóctona también residen, ¿no? Es como decía, es como una cuna en la que podemos encontrar, disfrutar y aprender muchísimo de todo este legado cultural a partir del arte que la gente expresa, ¿no? Hay muchos elementos aquí alrededor, pero pues ya iremos conversando un poquito. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Ismael Conchacala Gil. Soy de Colombia, norte de Colombia, Sierra Nevada. Y bueno, en la sierra vivimos los 4 grupos, que son los Wiwa, los Cogis, los Arhuaco y los Cancuamos. Entonces, pues soy parte de uno de esos grupos y actualmente pues me desempeño como traductor, pero también soy educador para enseñanza de la lengua damana. Y bueno, entre otras cosas que hago ahí en la comunidad. Muchas gracias, Ismael y Benita. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primero, a iniciar la conversación, ustedes y Jocabet son parte de la experiencia de memoria indígena. Entonces quería conocer un poco de cómo se conectaron con memoria indígena y cuéntanos un poco sobre el involucramiento que han tenido en los procesos de esta organización. Pues yo me involucré en memoria indígena porque por azares de los eventos
y de los espacios compartidos con hockey. Nos conocimos, si no estoy mal, en Guatemala, por amigos en común, también por los movimientos estudiantiles de la IFES, creo que ahí había también como unos vínculos de amistad y en algunas ocasiones coincidimos y eso permitió que empezáramos a conversar. Ya Hockey me contó un poco más sobre memoria indígena, sobre lo que hacían y yo he estado también en una etapa de búsqueda, de entender de mejor manera cómo conectar toda mi fe con mi cultura, que ambas tienen tanta riqueza, pero que en Guatemala el contexto ha sido mucho de desplazar una por la otra, ¿no? Y encontrar entonces estas conversaciones con Hockey a partir de memoria indígena y todo, fue para mí como muy necesario, muy atractivo también por esta necesidad que yo había estado sintiendo. Entonces ya Hockey me empezó a compartir un poquito más y, y creo que a partir de ahí he estado un poquito más pendiente de todo lo que como memoria indígena se hace, como el pensamiento que se va gestando, articulando, pero también recuperando, creo yo, ¿no? Desvalorando. Entonces sí, por ahí fue, creo, como comencé a involucrarme en memoria indígena. Me involucré con memoria indígena cuando todavía estaba en la universidad y en ese momento estaba como desarrollando una tesis sobre el tema de la identidad wiwa, pero un poco el panorama, digamos que en contexto religioso, es que en la sierra, pues este tema siempre ha generado tensiones, siempre ha generado conflicto. Y abordar tema indígena es, de alguna manera, invisibilizar el proceso de la fe o del cristianismo en la sierra, ¿sí? Porque no, digamos que hay un entendimiento de que ser cristiano un poco ya no es tan indígena el que opta una fe distinta. Entonces, esto realmente me tenía muy, muy interesado y estaba como desarrollando algunos procesos en una escuela y en eso pues como que también no tenía mucha herramienta cómo abordar desde la fe este tema de la identidad. Así que un día pues por así llegó un anuncio que era de memoria, indigenidad y misionología, si no mal recuerdo. Entonces yo rápidamente envié un correo y bueno, pues eh, am, terminé participando en el evento que Memoria Indígena estaba organizando, pero también digamos que la conexión fue muy bueno porque nosotros ya veníamos como planteando una serie de preguntas y un espacio como la Casa Wiwa, que era un espacio de jóvenes creyentes y no creyentes para preguntarnos muchas cosas y entre eso, pues preguntarnos cómo había sido el proceso de la evangelización en la sierra y cuál sería, pues digamos que de alguna manera nuestro caminar para irrumpir con esa lógica que siempre va a ser conflictivo. Entonces, bueno, y unirme al tejido de memoria indígena, pues fue muy bueno porque de alguna manera Andrés y Jocabet ya venían dialogando, trabajando el tema. Así que fue nada más ser parte y bueno, aquí estamos. Pues gracias Ismael y Benita por el compartir brevemente su caminar con memoria indígena y también su caminar de manera individual y colectiva con su pueblo. Ahora me preguntaba un poco acerca de esta relación que mencionan sobre la recuperación, sobre entretejer la identidad indígena con la fe cristiana. Antes de quizás hablar un poco acerca de cómo han crecido en ese camino, cómo hemos sido enriquecidos por la comunidad, me gustaría saber actualmente, en el día de hoy,
¿Cuáles son las amenazas o los conflictos o las experiencias que viven ustedes como jóvenes indígenas en sus comunidades desde un análisis interno? ¿Cómo la comunidad ve a las iglesias cristianas? Y cómo también esa imagen de las iglesias cristianas de ciertas comunidades indígenas puede llevarnos a pensar un poco de qué manera como indígenas cristianos deberíamos plantear el tema de reconciliación, usar ese término, pero más adelante les preguntaremos un poco más qué entienden ustedes por reconciliación desde las perspectivas de sus pueblos. Yo creo que en mi pueblo, en realidad, la fe cristiana ha sido bastante normalizada. Mi pueblo es muy cristiano. En realidad, los grupos que han permanecido con una fe maya, una espiritualidad maya, que así la identificamos acá, son grupos que en realidad lamentablemente han sido más estigmatizados que los grupos cristianos. Entonces, y hay muchísimas iglesias evangélicas y hay 2 iglesias católicas acá. Entonces, y estamos hablando como del casco urbano de mi pueblo. De ahí hay muchas otras aldeas alrededor y todas yo podría decir que un 98% de personas son cristianas, católicas o evangélicas, pero más o menos ese porcentaje es cristiano. Son muy pequeños los grupos que no han optado por una fe cristiana. Y entonces, en esta parte es en la que yo mencionaba esto de que lamentablemente ha tenido que haber como cierto desplazamiento de una por la otra, completamente de acuerdo con lo que comentaba Ismael, que en algunos momentos la idea de ser cristianos puede que implique, para quienes no son cristianos, implica que son menos indígenas, de alguna manera, como que no valoran mucho su cultura, como que no valoran, y es cierto, porque la fe evangélica acá vino a desplazar muchísimos elementos de la cultura, ¿no? Entonces, como ya somos cristianos, ya no hacemos tal cosa. Como ahora somos cristianos, dejamos atrás como todos estos elementos de la, podríamos decir, de la tradición maya cachiquel, todos estos valores o maneras de ver el mundo quedan atrás, ¿no? Porque somos cristianos. Ha habido mucho eso. Tal vez ahorita no es tan fuerte como en la época de mis papás, que sí era muy radical el hecho de ser cristiano, es dejar de tal cosa de la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, acá hay muchísimos cristianos y en realidad yo creo que bueno, voy a atreverme a decir, no queriendo representar a toda la población porque puede que alguien pueda percibir algo diferente, pero yo me atrevería a decir que yo no siento algún tipo de peligro, ni desde mi fe cristiana, ni desde mi cultura acá en el pueblo, porque es bastante normalizado, ¿no? Bastante normalizado. Y no hay como un tipo de proselitismo, de pronto, ya no en este tiempo no hay mucho proselitismo. Afuera de mi pueblo, tal vez en espacios, lo que más se puede experimentar es algún tipo de discriminación por la cultura o algo así, pero no tanto por la fe como tal, diría yo. Aquí hay muchísimos elementos a favor y en contra. No quiero decir que qué bueno, no me refiero como a que qué bueno que sea normalizado y que no hay peligro, no. Sí, porque en realidad sí hay algunos peligros más en esta parte de perder la identidad como tal, ¿no? O sea, porque se ha ido perdiendo muchísimo, se ha ido como segregando muchísimo el pensamiento y, y creo que los peligros están ahí, ¿no? En dejar fácilmente
de reconocer el valor, la riqueza, pero también de dejar, por un lado, la seguridad de quién soy, de dónde vengo, de qué me identifica, de, de hacia dónde direcciono mis objetivos, mis valores de vida o lo que realmente es importante en la vida, en el mundo, en las relaciones. Eso sí se va perdiendo muchísimo y eso es un peligro realmente, ¿no? Entonces, porque ahí sí hay algo que dice el cristianismo, hay algo que dice la cultura, pero también hay algo que dice el mundo, el mundo con todo el contexto globalizante, ¿no? Entonces ahí es donde yo como identifico que los jóvenes especialmente experimentan una lucha interna de alguna manera, ¿no? Como esta búsqueda o simplemente nos damos por vencidos y es como, bueno, ya que esto es lo que me tocó y opto por esto sin pensarlo mucho, ¿va? Sin quererle dar muchas vueltas a por qué o por qué esto sí, por qué esto no, sino hay de alguna manera como, sí, como nos rendimos a esta lucha de pensamiento interno y ya, solo somos esta mezcla y no tengo opción de alguna manera de elegir, priorizar elementos de acá, identificar qué es lo que me forma, qué es lo que soy en, en el conjunto, en la diversidad de lo que, de mi historia, de mis abuelos, de mis padres y de la fe y todo esto, ¿no? Entonces, no ha habido en realidad mucho como mucho pensamiento que diversifique y que nutra nuestra identidad, ¿no? Si no ha habido mucha pérdida en realidad a partir de esto. Bueno, sí, yo creo que em, tomando las puntadas de Benita, sí, las luchas también, o digamos que podemos decir un poco las tensiones o las dificultades en torno a la realidad de los cristianos en la sierra, es también esa lucha de, bueno, entonces, ¿qué tengo que ser? Porque siempre he dicho, bueno, eh, estamos en medio de la sospecha. Entonces, por un lado, la comunidad sospecha que no soy suficientemente indígena, pero por el otro lado, la iglesia sospecha que no soy suficientemente cristiano, ¿sí? Y entonces aquí digamos que el tema del proselitismo sí es bien fuerte y no solamente desde las acciones o las actividades misioneras, sino también desde la ancestralidad, porque entonces digamos que uno termina enmarcado en una visión de ser indígena que también deja de lado o personas que también han vivido otros procesos o que están viviendo un proceso diferente en la fe, no sé, en ubicación geográfica y que ya de por sí trae ciertos elementos que ya es difícil mantener una idea de que esto así debe ser los Wiwa. Eh, y ahí pues importante el tema de la memoria, porque también muchas cosas que la comunidad Wiwa ha emprendido y desde una reacción política, ¿cierto? También tiene que ver con que se han sentido amenazados con la fe, con el proselitismo, sí, con ciertas prácticas que de alguna manera sí debilitó nuestra cultura, nuestra práctica, como dijo Benita. Entonces, digamos que la reacción siempre va a tener ese tono. Vamos a impulsar nuestra tradición, nuestra cultura y como dije, se vuelve una agenda política también. Entonces, pero el riesgo es que entonces esa idea de ser Wiwa pues se está construyendo desde unos imaginarios.
Pero también los Wiwa cristianos, ahí hemos sido, digamos que de alguna manera enfático y es, bueno, y entonces, ¿a quién quiero convencer? ¿A quién quiero convencer que el ser Wiwa es exprimiendo toda búsqueda de espiritualidad distinta a la nuestra, ¿sí? Entonces, pienso que aquí es muy importante que los jóvenes cristianos podamos de alguna manera darnos la oportunidad de replantearnos algunas preguntas en torno a nuestra identidad, en torno a nuestro territorio, porque algunos hermanos, pues, digamos, trayendo un poco a la memoria, como los hermanos Kogi, los arhuacos, han sufrido desplazamiento y han sufrido porque desplazamiento al optar una fe distinta a la ancestralidad, ¿sí? Pero entonces, esto también se convierte como decimos acá, arma de doble filo, porque entonces se busca que la comunidad sea puesto como algo malo, ¿sí? Que la comunidad, el que persigue la fe, y como si eso no tuviera alguna relación con la historia, ¿no? Entonces, ahora los mamos, nuestras autoridades ancestrales y espirituales son los malos. Y pienso que nuestra búsqueda no debe ir por ahí, ¿sí? Sino que más bien como ir buscando espacios de diálogo para de alguna manera poder ir entendiendo. Porque, ¿qué sucede? Pueden aparecer organizaciones que solamente quieren hacer índice de cuántos cristianos son perseguidos en Colombia. Y nosotros siempre hemos estado desacuerdo con eso. No queremos ser que alimente un índice o una encuesta, porque de nada nos sirve eso. Y sí, algunos Wiwa han tenido situaciones difíciles, lidiar esto de ser cristiano y estar en territorio, pero por lo menos desde la Casa Viva no es nuestro interés decir, mira, me están persiguiendo, que tenemos que salir del territorio, no, al quedarnos, el buscar un diálogo, al replantear estas preguntas, también es una manera de invitar a los hermanos Wiwa ancestrales que tenemos que conocernos y dialogar. Entonces, bueno, eso es un poco también respondiendo la pregunta. Sí, gracias, Isma. Veo ambos han tocado varios elementos muy, muy importantes, los internos, como naciones, etnias o pueblos indígenas, los externos, y eso nos lleva a reconocer de que hay toda una intersección de elementos que atraviesan las realidades de nuestros pueblos indígenas. Más o menos en esa línea, quisiera hacer como dos preguntas en una. Primero, para que las personas que nos escuchen sepan dónde están ubicados. Es decir, sabemos que en Colombia, en Guatemala, pero describir un poquito en qué región, para que los que no conocen a los Wiwas o a los mayas cachiquel tengan una idea en qué parte de Guatemala están ubicados. Ahora, sé que los mayas son cachiquel deben ser enormes, ¿no? Pero allí Benita intentará ubicarnos y Ismael ubicarnos también. Y por otro lado, con lo que mencionan, también sería fabuloso conocer un poco cómo desde la convivencia del pueblo de la etnia Wiwa y de el pueblo maya cachiquel se entiende reconciliación. O sea, cuáles son las ideas, conceptos, metáforas, narrativas, memorias que utilizan sus pueblos para hablar sobre un tema que se plantea aquí como reconciliación, pero que tienen otras dinámicas y otras formas de expresarse desde la sabiduría de sus pueblos. Bueno, partir creo que el tema de la reconciliación, pero bueno, antes de eso, contextualizar un poco la sierra. La sierra es un macizo montañoso, una de las montañas que tiene nieve y está cerca del mar. Y bueno, eso es lo que pues hace como único
en el mundo. Dicen porque y, y han llamado el corazón del mundo, bueno, le han puesto muchos nombres, pero se conoce más por corazón de mundo. Este, em, en la sierra, pues, digamos que sobre todo los Wiwa, que estamos en la parte más baja de la sierra, hemos de alguna manera vivido un proceso de mestizaje muy rápido. Y por otro lado, el conflicto armado nos ha afectado más que cualquier otro pueblo. Y bueno, también los cancuamos, por ejemplo, que también han sufrido mucho y pues han perdido mucha parte de su identidad y entre eso su idioma. Pero digamos que hay un grupo de Wiwa que todavía pues sigue de alguna manera conservando esa tradición, la cultura, el idioma, que lo considera como algo y la espiritualidad como el eje central de su identidad. Nosotros estamos en 3 departamentos, que es Guajira, Cesar y Magdalena, pero en la sierra, o sea, la sierra tiene como esas 3 caras. Y no es fácil establecer una población así, decir, no, los Wiwas son tantos. Es muy difícil porque los Wiwas estamos en muchos pueblos aledaños a la sierra, a las ciudades. Y como decía Benita también, esa discriminación que se ha vivido por diferentes grupos o pueblos no indígenas, pues muchos Wiwa hoy en día, los que viven en la ciudad, les da pena decir que son Wiwa, ¿sí? Y algunos que se declaran Wiwa, el hecho de no tener el cabello largo o no ser, como dicen ahí, más tradicional, pues también son discriminados. O estos Wiwas que, como dicen ahí, que son civilizados, discrimina a los que no sean civilizados. Entonces, son algunas relaciones que tampoco, o en ocasiones genera también tensiones entre esta diversidad de ser. Y ahí podemos entrar en el terreno de también cómo entonces los cristianos terminan discriminando a los que no lo son porque los consideran que son brujos o que su espiritualidad no es de Dios o que su espiritualidad no está sustentado en la Biblia. Entonces, también sucede esta relación, pero también por parte de los wiwas que son ancestrales, terminan discriminando a los cristianos porque dicen ustedes están traicionando la cultura, ustedes están acabando con nuestra identidad, cómo van a optar una creencia que ha oprimido a nuestro pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, como decía Jocabet también, el tema de la reconciliación, quizá no hay una palabra así explícita, ni siquiera el tema de la paz, pero yo creo que son los hechos que los que también marca, digamos que a la invitación que sí hay esta práctica de la reconciliación de la paz, pero también que siempre ha habido esa invitación, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que algunos líderes espirituales que no están tan inmersos en el tema de la política, en esta onda de casarse con la idea que si alguien se vuelve indígena, digo, que si alguien se vuelve cristiano ya no es indígena, sino que tienen una mirada un poquito más amplia. Entonces, conciben como, ¿quiénes son estas personas? ¿Sí? Y ellos determinan, pues también son hijos de la madre y por lo tanto acuden a los valores de la madre para decir, pues si son hijos de nuestra madre, pues también son hijos y son hermanos. Y por lo tanto no hay por qué
discriminarlo, rechazarlo, desplazarlo, ¿sí? En algunas personas, en algunos líderes espirituales hay esta comprensión y yo creo que ahí también inicia como la idea de la reconciliación. Siempre creemos, o una manera fácil de entender esto es que si yo, en nuestra cultura, por ejemplo, que para el mundo no occidental, para el mundo no indígena, es muy importante decir gracias, por favor, y si no dices eso, te van a mirar mal. Al menos eso he vivido aquí en Colombia. Pero a veces como que para nosotros eso queda en palabra, ¿sí? Y como que es una forma fácil de salir de la responsabilidad o realmente de llevar esa gratitud en acciones, ¿sí? Entonces, aunque, como dije, no hay la palabra reconciliación, pero creo que podemos encontrar escuchando a nuestros mayores, a nuestros líderes espirituales, y de esa manera, pues creo que también desde la fe hay muchas cosas que recoger. Por eso la lectura desde Cristiano Wiwa creo que también debe ir en dirección también lo que las propuestas de Jesús, que para él que es la reconciliación. Pero también ir dialogando con nuestro saber ancestral, porque estoy seguro que muchas historias, muchas narraciones de origen invita y recoge este valor que es la reconciliación. Y más, porque en la sierra lo estamos necesitando, no podemos vivir mucho tiempo pensando que los cristianos no merecen el territorio o que las personas que no practican el cristianismo son satánicos, yo qué sé. Entonces, frente a esta realidad, frente a estas relaciones, pienso que es muy importante seguir explorando desde la fe ancestral y desde la fe cristiana. Gracias, Ismael, por abrir, por abrir también mi pensamiento y pensar en elementos alrededor de mi cultura también. Yo creo que en mi pueblo, Maya Cachiquel, bueno, también un poco del panorama de dónde estamos, ¿verdad? Pues nosotros estamos iniciando el altiplano guatemalteco, ¿no? Entonces, Guatemala tiene como, no es tan grande, pero tiene su diversidad de regiones ecológicas y todo, ¿no? Y nosotros estamos iniciando el altiplano, perdón, todo el altiplano guatemalteco también se caracteriza por los pueblos indígenas, porque es donde habitan los pueblos indígenas. Entonces, en mayor cantidad, porque en realidad estamos en todo el país, ¿no? Pero en mayor cantidad estamos concentrados en el altiplano, en donde están los pueblos más grandes también indígenas, que es el Quiché y el Cachiquel. Entonces, creo que sí, como decía Joaquín, mi pueblo, Maya Cachiquel, está en todos los pueblos que están alrededor del mío. Entonces, todo el departamento, a excepción de unos municipios, somos indígenas, ¿no? Todo el departamento. Entonces, hay algunos pueblos, pero son muy pocos en comparación a los pueblos indígenas. Entonces, acá toda esta región, si ustedes cuando vengan van a ver que toda esta región es indígena, ¿no? Ha habido un poquito de no sé, tal vez de confusión en la cultura también, porque en esta región también ha habido un poco de, ¿cómo lo dijera? Bueno, en realidad acá hay mucha lucha también de parte de los jóvenes de qué los hace y qué nos hace no ser indígenas o ser indígenas, ¿no? Entonces, tal como lo decía Ismael, a partir de ahí, yo he escuchado precisamente de jóvenes que pueden hacer burla de otros que todavía mantienen
de alguna manera alguna tradición ancestral o algo así, ¿no? Aunque sean indígenas, aunque sean de la misma cultura, sí hay como una mirada un poco despectiva hacia quienes son más tradicionales. Pero en realidad acá, de los hombres, por ejemplo, nadie ya porta su traje, nadie porta su traje. De las mujeres sí, las mujeres una buena cantidad porta el traje y otra cantidad que en esa me identifico yo, que usamos a veces nuestro traje, nuestra indumentaria y a veces estamos como relajadas en pants, en ropa deportiva o lo que sea, ¿no? Entonces, hombres ya no, para nada, en toda esta región. Hay otros pueblos de Guatemala en donde sí, tanto hombres como mujeres conservan su indumentaria, ¿no? Acá ya no. Y a veces el pensamiento en algunas personas puede ser que a partir de ahí es si sos o no sos, casi, ¿no? Entonces, eso es peligroso, creo yo, porque es limitar a una persona a partir de su vestuario a lo que debe ser, cómo debe comportarse y lo que debe aspirar, casi, ¿no? Entonces, bueno, es solo un poquito, ¿no? Porque cuando vengan iban a decir, no, pero aquí ya mucha gente no porta, entonces, ¿por qué dicen que son mayas cachiqueles? Pero así es, ¿no? Así es acá. Es un pueblo muy, muy bonito, es un pueblo de verdad bastante, dentro de lo posible, bastante tranquilo, bastante también diverso en las ocupaciones que hay. El pueblo cachiquel en general se identifica por varias cosas en las que se desempeña, ¿no? Algunas son como el comercio en algunos pueblos, en otras partes es también como en todo esto de la academia, en todo esto de las artes. Entonces es bastante diverso en lo que hace el pueblo. Pero igual que como lo que Ismael mencionaba, ha sido bien golpeado por la historia interna del conflicto armado interno. El pueblo cachiquel, y bueno, todo el altiplano especialmente fue bastante golpeado por el conflicto armado interno. Y toda esta lucha por el genocidio que hubo ha sido una de las cosas que ha marcado muchísimo esta parte de querer entender el tema de la reconciliación. Por un lado, desde la fe, podríamos decir, desde la fe cristiana, se dice casi que el pensamiento es como déjalo atrás, va. Si desapareció un familiar tuyo, un hijo, un hermano, casi como déjalo atrás, perdónalo, olvídalo, ¿no? Pero desde algunas personas que pueden identificarse un poco más con, con, con la cultura, con lo ancestral, y algunas personas que pueden ser como representantes o voces que suenan acá, hay mucho resentimiento. Entonces, podría decir que casi el cristianismo dice como completamente el lado de hay que olvidarlo, dejarlo atrás, no hay que buscar justicia o algo así, ¿no? No es una voz literal, pero en el fondo eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay desde la fe cristiana. Y desde estas personas que pueden ser voces como populares de la cultura o la tradición, hay mucho resentimiento, casi al punto de decir, vamos a poder perdonar y va a poder haber reconciliación hasta que haya venganza, ¿no? Entonces, yo hablaba con una chica acá que es como ícono de alguna manera, de la cultura, es socióloga, no es cristiana, pero algo que me sorprendió muchísimo fue que el pensamiento que ella me compartía era como, no puedes estar tranquila con la historia que ha habido acá, ¿no? Hasta que los opresores no sufran lo mismo que le hicieron a nuestros ancestros, no va a poder haber algún tipo de reconciliación, como yo sentía que el punto era hasta que no seamos nosotros los opresores, no va a poder haber perdón, ¿no?
Y entonces yo creo que eso es algo que puede surgir muy profundamente de un resentimiento y que para nada es algo que traiga como construcción, reconciliación, sino hay mucho dolor todavía, hay mucho dolor por el conflicto armado interno. Pero entiendo que el tema de la reconciliación no parte solo de estos momentos históricos, no parte solo de estos momentos históricos, sino el tema de la reconciliación y el perdón es algo que se gesta a partir de las relaciones, de la convivencia, de cómo se vive entre vecinos, entre familia y todo esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que si vamos a los abuelos, a los antepasados, también han habido prácticas de perdón, de reconciliación, muy distintas a como ahora las percibimos. Creo que podían ser prácticas que apuntaban un poco más a la restauración de una persona, ¿no? Por ejemplo, se aplicaban mucho los famosos castigos, ¿no? Pero no eran castigos con el fin de destruir a una persona, sino que eran estos como castigos con el fin como de que aprendiera una lección, ¿no? Algo así. Entonces, esta parte creo yo que era una de las maneras de cómo se podía practicar esto de ir aprendiendo, de ir aprendiendo a relacionarse, de ser cada vez menos como, menos dañino, pero también menos rencoroso, ¿no? Entonces, a partir de un castigo, por ejemplo, que la comunidad o los abuelos le podían aplicar a alguien que hizo algo, de estos castigos que podían ser como para construir a la persona, si había otra persona afectada, con esto también la otra persona podía encontrar cierta paz, ¿no? Cierto alivio. Entonces, no sé si logro explicar bien esto, ¿no? Pero era un poco así como funcionaba. Ahora sí ha habido, yo agradezco mucho que ese sí es un elemento súper importante de la fe cristiana acá, ¿no? El valor del perdón, de ir de frente y buscar que la otra persona perdone, de ser necesario, ¿no? De que el perdón sea necesario en la vida. Creo que esto es completamente bello a partir de la fe cristiana, que es algo que independientemente de lo que haya pasado, independientemente de las heridas que puedan haber, como buscar el perdón. Y yo diría que perdón y reconciliación no precisamente es lo mismo, no es para nada, tiene que ser así, ¿no? Porque una persona puede perdonar y por salud precisamente no necesitar la reconciliación como tal, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en cómo antes, voy a poner un ejemplo solo por, por darle matiz a esto, ¿no? Por ejemplo, una persona que podía agredir o incluso violar a una niña, antes de pronto no recibía como algún tipo de justicia, por ejemplo, ¿no? O sea, casi era como en silencio, en secreto y que nadie, y aún si los padres lo sabían, pues que nadie más lo sepa porque no, ¿eh? Entonces, y había mucho la idea de que los niños o la niña en este ejemplo podían ser incluso los culpables de esto. Entonces, e incluso podía estar obligada a seguir conviviendo con esta persona, ¿no? O sea, eso es terrible a partir de esta idea que yo percibo del Evangelio. O sea, una persona tiene que, en este caso, aprender a perdonar, pero no para nada reconciliar, ¿va? Para nada reconciliar como una relación ahí, sino buscar justicia. Entonces, en el Evangelio, en el Evangelio, ¿cómo lo diría? Como en el Evangelio de un par de décadas atrás, todavía el Evangelio y como significaba perdonar y olvidar, ¿va? O sea, si lo vas a perdonar, hay que sigan conviviendo casi, ¿no? Ahora hay un poco más
de búsqueda de justicia. Hay un poco más de apertura a esta necesidad de, no, vamos a, desde el Evangelio hay que buscar justicia. No es muy fuerte todavía, lamentablemente. Todavía se escucha mucho esto, estas voces desde la fe cristiana, pero un poquito más antigua, como la idea de que si alguien te hizo daño, vas a perdonar y vas a seguir conviviendo con esa persona, por ejemplo. Entonces, creo que ahora pues los pensamientos y las corrientes y todo esto se van modificando y qué bueno también, ¿no? Porque nos ayuda a encontrar puntos como de mejor equilibrio en este sentido, ¿no? De no ver a una persona agredida obligada a seguir conviviendo con las personas que le han hecho daño, pero sí a buscar paz en su corazón y creo que eso es muy importante, muy necesario. Sí, eso es un poco. Yo diría también, por ejemplo, desde este otro punto histórico que estaba mencionando, yo veo un ejemplo en mi pueblo, y es que en mi pueblo hay muchísimos desaparecidos, muchas personas desaparecidas por el conflicto armado interno. Entre una de ellas, mi abuelo, que mi abuelo fue secuestrado por la guerrilla en todo el genocidio que hubo. Mi abuelo desapareció. Y yo he percibido que de parte de algunos familiares míos es mejor no tocar el tema. Entonces, hay casi como hay que perdonar y dejarlo ahí, ¿no? Pero eso habla mucho de que no ha habido una sanidad, una restauración del dolor que se ocasionó. Y de parte de otros familiares es completamente la voz de la venganza, ¿no? La voz de buscar venganza por lo que ha pasado, y lo llaman justicia, pero eso no es justicia, ¿no? O sea, porque las maneras de cómo quieren justicia es venganza, ¿no? Entonces, están estas dos partes también que yo diría que todavía no han encontrado un punto. O sea, en Guatemala, en mi pueblo, todavía no existe un punto en el que se pueda como entender esta parte de buscar justicia mientras estamos encontrando perdón, de encontrar puntos de reconciliación, aunque eso no signifique dejar atrás lo que ha pasado, por ejemplo, no olvidar la injusticia o algo así. Entonces, yo diría, sí, por todo esto, que el tema de perdón, reconciliación, tiene que ir con justicia y todos los matices que tanto la cultura como la fe le dan a estos elementos, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de juegos de posibilidades, creo yo que yo me siento como como muy bebé queriendo entender estas cosas, ¿no? Gracias, Benita, y gracias, Ismael. Ha sido muy enriquecedor escucharles. Ustedes han narrado un poco sobre una historia de conflicto y una realidad actual en que todavía existe mucha conflictividad. ¿Pueden señalar algunos pasos concretos que en estos contextos llevarían hacia la reconciliación? Bueno, sí, lo que pienso yo que algunas reacciones que vemos dentro de la comunidad y en el mismo ámbito de la iglesia o el cristianismo, nos debe llevar a preguntar de dónde viene esa manera de ver o reaccionar eh, sobre algún tema o sobre ciertas relaciones o situaciones en el contexto indígena. Entonces, siempre en este tema de que cómo la violencia pues también ha sido heredada en nuestras culturas y yo no alcancé a ver el cepo, que es un aparato para castigar gente, pero mi mamá siempre me contó sobre estas historias, las personas que fueron colgado ahí y pues de niño uno lo escucha, pero uno en la medida que va pues conociendo más de el proceso de colonización, uno se da cuenta que precisamente esos aparatos los trajeron
para convertir al catolicismo o para desindigenizar. Entonces, y uno se pregunta cómo es que la comunidad terminó adoptando esos aparatos. Y hoy en día en nuestras comunidades indígenas hay muchas formas de castigo que no son propias de nuestro pensamiento. El cárcel, por ejemplo, castigo físico, al latigazo, ¿cierto? O cierta forma donde el cuerpo es sometido a algún trato de dolor. Y ahí es donde entonces muchas veces el cristianismo llega también con una visión de violencia, con una visión de ruptura, con una visión de no unidad, con una visión de no reconciliación. Y llega precisamente para muchas veces para generar más conflicto y más ruptura. Se ha visto como, por ejemplo, aquí en Colombia, en el marco del proceso de paz, en el desarrollo pues, de la implementación del proceso de paz, vemos cómo muchas iglesias evangélicas resisten la idea del perdón, de la reconciliación, de la verdad. Y aquí, pues, me acuerdo, lo que decía Benita es cierto, para algunas personas es mejor no saber nada, porque ya pasó. Pero también hay personas que quieren saber la verdad, qué pasó con sus familiares. Y esa verdad es la que también va a conducir de alguna manera a la reconciliación, ¿sí? Entonces, y ese proceso, esos procesos aquí en Colombia, pues ha sido muy difícil, porque la iglesia dice, digamos que en el imaginario de las iglesias muchas veces, si los masacres y todo eso se hizo desde la orientación de un líder político o de una visión política, entonces se piensa que, bueno, fue escogido por Dios y bueno, es la autoridad que Dios puso. Entonces, como que se trata de suavizar ciertas acciones eh, de masacre y todo eso, pero luego la iglesia, cuando quieren que se haga la paz y quieren que haya perdón hacia algunos que han ejercido violencia, como los grupos armados ilegales, pues la iglesia no quieren que estas personas se incorporen a la vida civil, sino que lo castiguen, lo encarcelen, que paguen su condena. Y qué hacer cuando estas personas realmente tiene un deseo de reconstruir esta verdad, de llevar a la reconciliación y pues, y realmente experimentar la justicia. Entonces, eh, vivimos en un país donde también hay esta tensión y estas ideas que también se alimenta desde la fe, y de alguna manera las personas que llegan a nuestro territorio a evangelizar o a hacer su proselitismo religioso, pues no es tan interesado de que las comunidades también tenemos conflictos internos, que también hay una serie de ruptura, como dije, histórica, que también tenemos que reconciliar y tenemos que hacer la paz, tenemos que comenzar a reconocer a partir también de nuestros valores indígenas. Entonces, muchas veces las iglesias solo están interesadas en salvar nuestras almas, pero que nuestro cuerpo esté sometido bueno, además que la conciben así, nuestra alma aparte y el cuerpo aparte. Entonces, hemos visto como un poco esa situación que las propuestas entonces que nos traen desde la fe muchas veces no busca dialogar estas verdades, donde la iglesia simplemente piensa que viene a enseñar y no a aprender, piensa que el indígena siempre debe ser oyente,
¿sí? Y no como alguien que contribuye en estos procesos o en estos temas. Entonces, ah, y fíjate ese acercamiento de tú eres y tú no eres o tú dejas de ser, ¿de dónde lo heredamos eso? También de todo ese proceso colonial que dijo que no teníamos que ser indígena, que no teníamos que ser negro, moreno, que no teníamos que vestir de cierta manera y nos vistieron de cierta manera también, hasta nuestra ropa cargamos esa herencia colonial. Entonces, como que si empezamos a revisar la historia, siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Y, y también eso implica que también es difícil encontrar entonces cómo nosotros, a qué acudimos cuando decimos que vamos a recuperar nuestra ancestralidad, ¿sí? Entonces también es un poco iluso pretender que ahora tenemos que volver al raíz y buscar nuestra ancestralidad y vivir nuestra ancestralidad, cuando la historia nos ha traído hasta aquí y esto es lo que tenemos y tenemos que partir también de ahí y de ahí es donde empezamos a reconocernos. Entonces, yo valoro cuando muchas personas, ancianos y ancianas que no son creyentes, pero quieren dialogar con un creyente, quiere preguntarle, ¿y de qué se trata eso? ¿Es verdad que ustedes dicen esto? Entonces, a mí me parece muy enriquecedor eso, porque es un paso digamos que a también no permitir que siempre la voz desde afuera sean quien diga cómo tenemos que ser, porque si es bien cierto, desde la academia, desde otra mirada también, a nosotros, a los indígenas, nos quieren como categorizar como un buen salvaje, como no, tienes que mantenerte con tu ropita, no sé, con tu diseño y tienes que ser así y si optas el cristianismo, entonces estás a favor de la colonización. Bueno, en fin, entonces también eso se ha alimentado, esa idea se ha alimentado desde afuera y muchas veces las comunidades cuando reaccionan de forma negativa hacia los pueblos cristianos, también hay que ver que también están heredando voces externas. Entonces, a la final lo que veo es que tenemos que los indígenas, como se ha dicho aquí, de tú a tú, de hermano a hermano, también darnos la oportunidad de dialogar. Mira, yo soy cristiano, pero soy tu hermano, y el otro, bueno, yo no lo soy, pero aquí estamos, esto es nuestra tierra, y conversemos. Y pienso que eso puede ser un buen paso. Muchas gracias, Ismael y Benita. Creo que tanto para seguir dialogando, analizando y profundizando, ver la pluralidad de qué es ser indígena, y es una cuestión, como bien mencionan ustedes, es un tema que debe ser conversado desde los pueblos. Eh, y también reconocer de que hay una gran pluralidad, pero lamentablemente a veces externamente los que no son de los pueblos indígenas quieren decir quiénes son y quienes tampoco son indígenas. Entonces, esa es otra cara también de la realidad. Y también todo lo que han dicho, que hay una interseccionalidad en los elementos que han mencionado. Ahora, yo sé que hay muchos de los que están escuchando les va a parecer a lo mejor algunos por primera vez escuchan algunas historias, testimonios, conflictos, realidades, celebraciones. Dos cositas para prácticas en términos de lo que estamos conversando para dejar, como diría nuestro hermano Ismael, un pagamento, ¿no? Él que explique mejor después qué es, porque yo lo voy a explicar más o menos. Pero un pagamento eh, para las personas que escuchen y cómo nosotros como indígenas hemos caminado para tener algunos recursos o formas de diálogo que nos permitan crecer en esta búsqueda de reconciliación y la justicia. ¿Cuáles son algunos pasos que ustedes, como Ismael y como Benita, han tomado en ese caminar
Ya han mencionado algunos, pero quizás para ser más específicos con la pregunta. Y por otro lado también reconozco que, aunque sea como parte del pueblo cuna, nosotros mantenemos todavía nuestra oralidad, nuestros cantos orales. Y aunque es cierto lo que mencionas, Ismael, sobre el tema de que a veces como buscar donde a lo mejor se asimiló o se intentó quitar, hay ciertos elementos que todavía tenemos en nuestros pueblos y que de allí podemos hilar, como bien han dicho ustedes en la conversación. Entonces, desde allí me gustaría saber cómo están hilando como personas en su comunidad para ese trabajo, usando este término de reconciliación, y qué formas prácticas o consejos pueden darle a los jóvenes indígenas y no indígenas que están en esa búsqueda de conocer y de reconciliar. Bueno, no tan jóvenes, me refiero a jóvenes menores de 100 años para abajo. Bueno, pues yo diría que para mí ha sido importante contar con un grupo de amigos quienes también se interesan en el tema, quienes también están constantemente como hablando de esto, que constantemente están también de alguna manera interesados en identificar otra vez, no solo para los pueblos indígenas, sino para los pueblos no indígenas, pero entender quién somos, porque cabal en Guatemala no solo es indígena y no indígena, sino están los mestizos, están, o sea, incluso las personas mestizas luchan mucho con esta búsqueda de identidad. Entonces, yo creo que para mí ha sido muy importante tener una comunidad de amigos a quienes también les interesan estos temas, ¿no? Entonces, como no sentirme sola en el camino, ¿no? Y también esta parte de buscar, por ejemplo, para mí, a través de Memoria Indígena ha sido muy, muy enriquecedor poder como descubrir nuevos puntos a partir de los cuales se puede ir construyendo. Entonces yo, como lo que tú decías, ¿qué aconsejaríamos? Yo aconsejaría buscar espacios en donde se puede y hay permiso de tener esta mezcla de pensamientos, porque yo diría que todavía no son pensamientos como concretos, no son pensamientos no negociables, por ejemplo, sino que son pensamientos que se van construyendo siempre, ¿va? A partir de las perspectivas de quien está al lado de uno, ¿no? Entonces, sí, yo diría eso, buscar esos espacios, esas comunidades y promover también en estos círculos, promover estos temas, ¿no? No son temas muchas veces y tristemente no son temas atractivos, incluso para la familia, a veces como hablar de cultura, de fe, de por qué somos lo que somos, puede ser como tedioso, aburrido, como innecesario, pero de pronto a partir de modelar el interés, a partir de proponer los temas en la mesa, van surgiendo nuevas raíces ahí, ¿no? Nuevas ideas que antes no veíamos. Y lo otro, también que yo creo muy importante, al menos para el pueblo como el mío, que hay muchísimas iglesias evangélicas, yo diría que la iglesia evangélica necesita ser también re, había una palabra, pero retransformada de pronto, ¿no? Necesita ser convertida otra vez, ¿no? Necesita de alguna manera ser eh, reconstruida, sí, en todo esto, porque la iglesia evangélica, si lo pensamos de manera más profunda, no tenemos por qué pelear con la cultura, no tenemos por qué invisibilizar la cultura. Y al menos en un pueblo como el mío, que como les comentaba es altamente evangélico católico y es todavía
escuchado, o sea, los líderes cristianos todavía son bastante escuchados, ¿no? O sea, todavía tienen credibilidad de alguna manera. Acá todavía, si el pastor lo dijo, hay que obedecerlo, ¿no? Entonces yo digo, si los pastores, que también son indígenas, también hubiera una reconstrucción en este pensamiento, eso sería de verdad un paso enorme. Si desde la iglesia se predica que, no, que nuestra cultura es valiosa, si desde la iglesia se predica que los valores de respeto que antes se tenían tanto a los ancestros como a quien está a mi lado, como al alimento que el Creador nos provee, si se predicara todo eso, yo creo que, aquí al menos que son tan escuchados los líderes cristianos, eso sería un gran paso de reconciliación, porque cabal, como lo que decía Ismael, a veces no hay reconciliación porque ni siquiera se ha entrado al diálogo, ni siquiera se ha tocado el tema. Entonces, yo creo de verdad que a partir de prédicas que hablen del valor, de la riqueza, de las culturas, de la diversidad, y puede haber muchísima restauración en la identidad de nosotros como pueblos indígenas, muchísima más seguridad también en nuestra fe cristiana, ¿no? Porque definitivamente acá los que podemos tener mucha inseguridad en nuestra fe cristiana es también porque no hay modelos, o sea, solo la historia que hay en nuestro pueblo es suficiente razón para abandonar la fe, como lo que decía Ismael, ¿no? Pero a partir de estos modelos, creo que puede haber puntos valiosísimos a partir de que la iglesia sea. Entonces, yo de verdad creo que a partir de la fe cristiana puede haber transformación en todas las áreas de la vida y del mundo. Y la restauración de nuestra identidad cultural también es una de ellas. La fe cristiana puede restaurar nuestra identidad cultural también, ¿no? Entonces yo no lo percibo como algo separado, sino también como a partir de mi experiencia, de mi caminar en la fe, porque para mí era indiferente tanto mi cultura. Yo sabía que era una mujer indígena, pero no con un pensamiento que tratara de articular ideas, no sé, ¿no? Sabía que era cristiana también, pero ahí como muy como lo que les decía, muy como lo que nos tocó, ¿va? Muy como tocó ser esto, ¿va? Pero a partir de pensar un poco más en la fe cristiana, a partir de caminar un poco más en qué es lo que el Evangelio realmente dice, fue que empecé a valorar mucho más mi cultura, ¿va? Entonces no me desprendí más de la cultura, sino empecé a disfrutar mucho más los detalles de cada cosa que hay de mi cultura, del pensamiento, de las prácticas, de la cotidianidad, y a querer rescatar de alguna manera también. Entonces, no fue la cultura la que me llevó al cristianismo, pero el cristianismo, mi fe cristiana, sí me devolvió de gran manera a valorar la cultura, ¿no? Al darme cuenta que no hay pleito ahí, no hay pelea, entonces, por eso creo eso, ¿no? Que la iglesia, los líderes cristianos deben ser, sí, un hermano decía, el púlpito debe ser reconvertido, decía, ¿no? Y yo creo en eso para la restauración de esto, ¿no? De las culturas, de la fe. Entonces, sí. Bueno, en ese caminar, nosotros, los Wiwa, porque somos un grupo de jóvenes, tanto creyente y no creyente. Y algo fundamental fue eso. No tiene que ser un espacio de cristianos. O sea, y nosotros entendemos que la comunidad no quiere que hagamos iglesia en el territorio, porque en su pensamiento, en su visión, la iglesia es una amenaza, la iglesia es algo que extermina la cultura. Entonces, para nosotros, pues no ha habido necesidad de, poner una iglesia, una cruz y un pastor, cuando desde la palabra hemos sido retados a ciertas acciones que nos ayuda a precisamente a propiciar ese diálogo. Entonces, otra cosa que nosotros pues nos hemos dado cuenta es que vamos a tratar
partir de algo que nos une, ¿no? De intereses comunes. Tal vez en ese caminar nos podemos conocer mejor y nuestra postura siempre ha sido, quizá a lo mejor alguien no quiere convertirse, nunca quiere convertirse a nuestra fe, y esa conversión, esa palabra para nosotros, bueno, es muy fuerte porque como dije, convertirse implica dejar de ser. eh, y desde la Biblia se refuerza mucho eso, ser nuevo hombre, convertirse, nacer de nuevo, ¿sí? Y desde un lenguaje wigwa, pues se asimila más en dejar de ser wigwa, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tratamos de como decir que, bueno, comenzar a caminar, ¿no? Caminar con la fe, con otras experiencias. Así que, y en ese caminar simplemente puedes compartir, caminar así, y a la final, bueno, no tienes por qué convertirte o optar la fe, todas sus doctrinas, pero a lo mejor al final eh, de pronto se habrá colaborado en muchas cosas, habremos creado amistad y eso, pensando en eso, nosotros hemos trabajado mucho en el tema del idioma, porque tanto los que no son creyentes y los que somos, creemos que el tema del idioma es parte de esa identidad y ya que está en vía de extensión de nuestro idioma, pues hemos decidido trabajar juntos. Bueno, y así ha sido la experiencia, pero por otro lado, yo creo que también cuál sea la fe ancestral o cristiana, también hemos sido permeados por cierto lenguaje y ese lenguaje, pues es el lenguaje que genera violencia, es el lenguaje que deshumaniza, ¿sí? Es el lenguaje que categoriza al otro y como dijimos, dice qué es y qué no es. Y a veces la afirmación puede ser algo que discrimine o la negación es algo que discrimine. Entonces, y lo bonito es que aquí en nuestros valores ancestrales, nuestros mayores y nuestras ancianas dicen que cuando uno habla mal de alguien, habla mal del alimento, habla mal de la siembra. Entonces, justamente, o habla mal de la madre también. Entonces puede ser que la cosecha no va a ser tan buena, se va a marchitar o va a caer una granizada. Entonces siempre creemos que cuando deshumanizo a otra persona, voy a generar una ruptura, no solamente con esa persona, sino también con el entorno. Y hasta dice, si tú hablas más mal de una persona y luego vas y siembra, y luego vas a consumir ese alimento en el futuro y seguramente ese alimento te va a hacer daño, ¿sí? Entonces, a mí me parece que más allá de discutirse si eso es verdad o no, si eso es bíblico o no, me parece que también es importante considerar estas propuestas donde de alguna manera nos invita a la reconciliación. En ese sentido, también pienso que es importante cambiar nuestro lenguaje. Por ejemplo, nuestra comunidad percibe mal la idea de la evangelización, misión, siempre lo va a entender con la colonización. Entonces, bueno, ¿y por qué no dejar de usar esas palabras por simple hecho de generar un ambiente de paz también? Eh, que para que los cristianos tienen un acercamiento a los que no lo son eh, a partir de las etiquetas o de los imaginarios o refiriéndose a estos líderes espirituales o las sagas que son las mujeres espirituales diciendo que son brujas o que son hechiceras. Entonces, eso es la herencia que nosotros como evangélicos hemos recibido. Entonces, aquí tenemos que
que también replantearnos ese lenguaje. Y yo estoy seguro que los jóvenes estamos más abiertos y más presto a generar ese cambio que seguramente nuestros padres, muchos pastores de la iglesia, ya sesgado en su formato, no lo quieren hacer. Y en eso, pues, totalmente de acuerdo con Benita del púlpito que debe transformarse, pero como también nuestra palabra tiene que transformarse. Muchas gracias, Isma, Benita. Ha sido un tiempo enriquecedor, profundo para seguir hablando, así que quedamos con tareas pendientes para hacer otros diálogos. Bueno, cerrar esta conversación diciendo que todos los que participamos y caminamos con memoria indígena y con otros colectivos indígenas, tenemos muy presente en el tema de reconciliación, como hemos mencionado, quizás no específicamente, pero lo hemos dicho entre líneas, el tema de la relación con la tierra y toda la creación. Es un tema que para los pueblos indígenas es muy, muy importante en su hermenéutica, en su espiritualidad, en su vivencia. Por eso lo que mencionaba Ismael sobre cuando hablas mal de alguien, hablas mal de la tierra o de la cosecha, de la madre, etcétera, ¿no? O lo que mencionaba Benita en relación a lo que significa una reconciliación que entienda la justicia, pero en su plenitud, ¿no? Entonces yo más que nada quería cerrar diciendo que estos temas de reconciliación, de conflictos, hay tantos pueblos indígenas en el Abya Yala que solamente tenemos aquí un representante de un pueblo y como bien Benita decía, no somos los representantes, pero hablamos como nos ubicamos, en lugar de enunciación, es decir, como indígenas en nuestro pueblo y de allí hacemos un análisis. Queremos invitar a las y los hermanos que escuchen este video a que puedan con corazones abiertos, con un deseo del corazón de conocer, de reconocer y dialogar, seguir estas propuestas que invitan nuestra hermana y amiga Benita y nuestro hermano Ismael y amigo, a que podamos seguir planteándonos algunas propuestas, ya sea en el púlpito, ya sea en el diario vivir, ya sea en las educación de la escuela dominical, en las reflexiones teológicas y aún cómo esto atraviesa lo político. Entonces creemos que es importante seguir pensando este tema. Entonces, bueno, que tengan lindo día y ha sido una alegría participar en esta jornada de conversación.